Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios podemos continuar estudiando nuestro libro de Génesis. Hemos estado avanzando y hoy nos toca estudiar el capítulo 20 de Génesis. En lo que se acomodan, sacan su libreta para tomar apuntes, acompáñenme en sus Biblias a Génesis capítulo 20, por favor, hermanos. Vamos a leer lo que esta noche la palabra del Señor tiene para decirnos. En Génesis 20 vamos a dejar atrás a Lot y vamos a continuar con lo que la palabra del Señor tiene para decirnos respecto a Abraham. Acompáñenme con sus vistas, por favor, para leer Génesis. Leeremos todo el capítulo 20. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Y Abraham partió de allí hacia la tierra de Negev y estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto, por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también me dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y yo con manos inocentes he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir, errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás: es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, he aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Acompáñenme a orar y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, venimos delante de ti, agradecidos por este enorme privilegio que es poder escuchar tu voz a través de este libro de Génesis. Te damos tantas gracias, Padre, porque hemos ido avanzando y hemos ido encontrando lo grandioso, lo perfecto, lo sublime que tú eres. Desde ver tu creación hasta ver tu poder reflejado en la creación. Te damos tantas gracias porque hemos visto e hemos ido avanzando que tú controlas y tienes
un plan, Padre, para la humanidad y hemos visto cómo lo has ido cumpliendo. Y no es la excepción en este pasaje, Padre. Hemos llegado a Génesis 20 y vemos, Padre, la incredulidad en el corazón del hombre, pero podemos encontrar tu voluntad, tu soberanía sobre todas las cosas. Te damos tantas gracias por este tiempo, pidiéndote que guardes nuestros corazones de cualquier distracción, que por favor nos ayudes a escuchar tu voz y dirijas a este vaso de barro para traer el mensaje que hemos de estudiar en esta noche. Te damos tantas gracias por este privilegio de juntos, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, estudiar tu palabra. Todo esto solamente por los méritos, por la obra de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ¿te has encontrado en tu trabajo diciendo la misma mentira que dijiste atrás para no recibir un regaño? ¿Acaso te has afanado por las mismas preocupaciones económicas que has pasado tiempo atrás tu esposa y tú? O tal vez, joven, has jugado nuevamente en una relación de pláticas, salidas, nada serio, solo porque crees que es el amor de tu vida. Generalmente, en esos momentos en los cuales repetimos cosas que tiempo atrás dijimos que no íbamos a volver a hacer, es porque confiamos en algo o alguien que no es Dios. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta. Generalmente, en esos momentos, uno tiende a creer que tiene el control de las situaciones y comienza a creer que nada va a salir mal y a repetir las mismas cosas que dijimos que no íbamos a volver a hacer. Hemos dejado a Lot atrás. El capítulo 19, una situación en la cual inmerso Lot, y mostramos y vimos ahí cómo Abraham fue un intercesor para Lot, pero a Lot ha quedado atrás. Y ahora vemos que está pasando con Abraham algo similar en este capítulo. Lo triste es que nos pone, por lo que leímos, una imagen de Abraham que pareciera que no es la imagen de Abraham de Hebreos 11, donde habla de un hombre de fe, donde manifiesta que Abraham por obediencia siguió a Dios adelante. Pero pareciera, y lo que vemos en este capítulo 20, es un hombre débil, a un hombre que necesita de la misma gracia que tú y yo necesitamos, en medio de las situaciones que se nos presentan muchas veces y que constantemente podemos caer. En este capítulo vemos que la fe de Abraham fue probada y vimos y leímos su respuesta. Su respuesta pareciera que no fue una respuesta correcta, puesto que así como lo leímos ahora, su confianza no estuvo en Dios. Buscó la manera de cómo evitar ser atrapado, encontrado, lastimado, dañado. ¿Por qué Abraham reaccionó así? ¿Por qué Abraham reaccionó de esta manera al encontrarse en una situación de peligro? Y es lo que vamos a ver en esta noche, hermanos. Es por la incredulidad. Es por causa de la incredulidad. Y esta noche particularmente vamos a ver que podemos caer tú y yo en el mismo pecado de incredulidad cuando ponemos nuestros ojos más en las circunstancias, en lo terrenal, en el día a día, en lugar de voltear y poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a estudiar que es muy fácil que si perdemos nuestra vista del autor y consumador de nuestra fe, volvamos a caer en los mismos pecados, en las mismas actitudes, en la misma incredulidad, como Abraham vemos que cayó. Y estaremos viendo esto, que la fe del creyente va a ser probada. Tiene que ser pasada por fuego, porque como dice Filipenses 1:29, porque a nosotros
Se nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y es entonces donde veremos que en su infinita gracia, a pesar de tu y mi debilidad, y que a pesar de que fallemos, Dios se mantiene siendo fiel. Y es entonces que podemos confiar que estamos en sus manos. Es eso lo que vamos a estudiar y particularmente lo vamos a ver en este testimonio, en el testimonio de Abraham, que al ser probado identificamos las respuestas que él tuvo, mostrando que su testimonio en estas respuestas pueden ser tú y mi reflejo en algunas situaciones. Podemos mostrar y vamos a estudiar en el capítulo 20, que podemos caer en la misma incredulidad que Abraham en este capítulo mostró. Y esto lo veremos por medio de dos actitudes incorrectas que Abraham muestra. Y para aquellos que apuntan, hermanos, dividiremos nuestro pasaje en 2 puntos. El primero va a ser del versículo 1 al versículo 8. Y veremos esta actitud incorrecta, hermanos, en la cual tú y yo podemos caer, confiando en tu propia sabiduría. Confiando en tu propia sabiduría. Y del versículo 9 al versículo 13, segunda actitud incorrecta en la cual tú y yo podemos caer, menospreciando la providencia de Dios. Es entonces lo que habremos de estudiar en esta noche, y me gustaría, hermanos, poner en contexto en dónde nos encontramos hasta este punto. Abraham era parte de la época que era denominada de los patriarcas. Esto era común en la sociedad de ese entonces, que estuvieran en constante movimiento. Y en el versículo 1 es lo que tú y yo leímos, ¿cierto? Vimos en el versículo 1, acompáñenme con sus vistas, dice: y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev. Abraham estaba en movimiento, Abraham avanzaba. Y para ponerles en contexto, más o menos, conociendo dónde es allí, es la tierra de Hebrón, eso lo vimos en Génesis 18, y avanza hacia la tierra de Gerar. Algo así como 70 kilómetros, 90 kilómetros, algo así como si fuéramos de aquí de Tampico hacia Aldama, más o menos esa distancia. Abraham se estaba moviendo en tierras que para ese momento eran gobernadas por los filisteos, pueblos paganos, pueblos que no tenían al Dios vivo, tenían un sinfín de ídolos, y había muchos factores que obligaban a Abraham a estarse moviendo. Era una era, como les decía, de los patriarcas, y había que buscar alimento para el ganado, había que buscar alimento para la familia, y entonces había que estar avanzando. Y entonces ahí tenemos a Abraham llegando a una tierra al final, donde dice que en el versículo 1 que estuvo por un tiempo en Gerar. Probablemente Abraham llegó a esta tierra porque esta tierra estaba en una zona privilegiada. Estaba cerca de, vamos a decirle, la capital, que ustedes tal vez han escuchado, Gaza, a 13 kilómetros de esta ciudad, y era favorecido esa distancia porque tenía cerca un lugar comercial para hacer intercambio, para sostener a la región donde él estaba, a la comunidad que él sostenía, al ser un patriarca y tener mucho ganado, muchos siervos, muchas siervas. Pero también estaba en una zona en la cual era fértil, fértil para su ganado, fértil para sembrar. Y entonces Abraham avanza, pero no todo era miel sobre hojuelas, no todo era bueno en cuanto a la región donde llegaba Abraham. Abraham ya estaba llegando a una zona nueva, estaba también una nueva situación en la cual se enfrentaría a nuevos pueblos. A la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, iba a llegar a una zona donde había otro tipo de personas, los filisteos, de donde antes se encontraba. Y había que buscar la manera de cómo iba a sobrevivir, cómo iba Abraham a hacerle para poder entrar a una tierra a la cual no conocía, poder asentarse en esa región y no tener problemas con los vecinos. Eso lo podemos entender cuando nos cambiamos de casa. ¿Cómo caerle bien al vecino?
Pero Abraham tomó una decisión bastante peligrosa. Y es lo que vemos en el versículo 2. Abraham se presenta ante el rey Abimelec, de la región de Gerar. Me gustaría nada más, como conocimiento y que lo tengan en mente, decirles que Abimelec es un título que se les daba a los gobernantes filisteos, para que lo tengamos como una mejor referencia. Es decir, como a los egipcios, los gobernantes les decíamos faraones, así los filisteos, los gobernantes eran llamados rey Abimelec, un título nada más. Y entonces vemos que se presenta ante este rey y en el versículo 2 vemos que al estar delante de este rey toma una decisión. Dice el versículo 2. Y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Se repite una situación similar. No sé si recuerdas y me gustaría que me acompañes a Génesis 12. Porque esta situación no es la primera vez que Abraham pasa por esta situación. Abraham ya ha llegado a nuevos territorios, se ha presentado ante nuevos gobernantes y ha tenido la misma respuesta. Parece ser que sobre Sara no habían pasado los 90 años porque seguía siendo atractiva. Tal vez habría que pedirle las cremas o a los productos porque la gente, los reyes, seguían viéndose atraídos por Sara. Y en Génesis 12, nada más para recordarnos que es una situación que Abraham ya había pasado, en el versículo 11 dice, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. ¿Te suena muy parecido a lo que acabamos de leer? Solo que con el faraón egipcio. Ahora se presenta ante el rey Abimelec y saca su as sobre la manga y dice, ya sé cómo hacerle cada vez que me presento ante un nuevo gobernante. En el versículo 2 de capítulo 20 leímos que la presenta como su hermana. Misma situación, misma respuesta, en diferente momento, muestra la misma falta de confianza en Dios. Por lo que entonces Abimelec, viendo que no había ningún problema, en el versículo 2 decide tomarla y vemos ahí que dice, entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Podríamos espantarnos y decir, ¿por qué si ya Abraham sufrió en el pasado una situación similar, no aprendió? En el capítulo 12, Dios nuevamente interviene y libra a Abraham de la mano del faraón. Faraón con un miedo corre a Abraham, puesto que sabía que lo que Dios le había dicho lo iba a cumplir. Pero aquí tenemos una misma situación. Abimelec toma a Sara. En el contexto pagano podían tener una cantidad de mujeres indefinida, vamos a ponerlo. Le gustaba, la tomaba. Y entonces pareciera que la situación tuvo buenos frutos. Listo, Abraham continúa vivo, todo salió bien, nadie dijo nada, no importaba que Abraham y Sara tal vez no tuvieran mucho parecido como para ser hermanos, pero no importaba. Pareciera que a los ojos terrenales de Abraham solucionó el problema otra vez. Pero un momento, ¿qué está haciendo Abraham, hermanos? ¿Qué está haciendo Abraham? A pesar de que Dios se le había manifestado ya en Génesis 17, 3 capítulos atrás, y le había dicho específicamente a Abraham en Génesis 17, 21, se los leo, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. A pesar de que Dios se había manifestado como un protector,
como el Todopoderoso, Abraham confía en sus capacidades, confía en sí mismo, que el patriarca Abraham podría solucionar esta situación y sin darse cuenta, así por nada más, comprometía todo el plan redentor, el plan que Dios había puesto para redimir a toda la humanidad. Abraham estaba poniéndolo en riesgo. Por sencillamente decir, me da miedo que me maten, entonces ya vi que funciona presentarla como mi hermana y nadie me va a decir nada. ¿Te imaginas? El rey filisteo tomando a la mujer que Dios había confirmado que a través de ella iba a venir el sucesor para así cumplir sus promesas, la estaba poniendo, la estaba entregando a Abraham como una manera de protegerse. Es una manifestación de su egoísmo. Una manifestación de que el poder no está en el hombre, hermanos. La capacidad no está en el hombre. Todo esto lo hacía tal vez Abraham porque en un momento de tomar decisiones, tal vez su instinto fue solucionar el problema. Su fe fue probada. Su fe fue probada y manifestó la misma debilidad que hasta hoy en día tenemos tú y yo en la carne, de confiar en nosotros mismos. Mostró la misma necesidad de la gracia de Dios para salir ante las situaciones. La fe no es de Abraham, sino es de Dios puesta en Abraham. Así que Abraham debía confiar que en cualquier situación estaba Dios al control de todo. Pero en este caso, al exponer a su esposa, pareciera que entonces quiere tomar el lugar de Dios y decidir en su lugar, y entonces confiar y decir, es mi hermana. ¿Cuántas veces, hermanos? Ahora en Cristo, no vámonos antes de tú y mi salvación. Al momento en que el Espíritu Santo vino en ti, ahora en Cristo, podemos enfrentar situaciones así. Que dejamos de confiar en Dios cuando se prueba nuestra fe y confiamos más en lo que podemos tú y yo hacer. Déjame ponerte un ejemplo. Podemos decir medias verdades con un objetivo, que nuestro jefe no nos regañe. No es que me haya despertado tarde, es que venía y un coche se me atravesó y me desvió el camino. Podemos decir o hacer cosas que tratan de cubrir una situación y dejamos de confiar en Dios. Como por ejemplo, bueno, ahora tantos problemas económicos, entonces tengo que buscar un trabajo que aunque me implique sacrificar los domingos, dejar de servir, pero con tal de cubrir ese ingreso extra para entonces saldar mis deudas. Dejamos de confiar en Dios y volvemos a repetir situaciones. O para el joven, que creyendo que con una simple mentira a papá o a mamá podemos salir con ese chico o esa chica y tapar como si nada pasara. Es entonces cuando pones tus ojos en ti y confías más en lo que tú puedes hacer para librarte de la situación. Por eso es que el punto lo llamamos confiando en tu propia sabiduría. Porque hay un riesgo muy grande, que en medio de la prueba hay dos caminos: buscar la guía de Dios o tomar las decisiones que naturalmente de nuestra carne pueden salir. Y entonces nuestra fe se ve probada. Tenemos un ejemplo en la Biblia del grupo más cercano de Jesús, sus 12 discípulos. Pedro, que aunque en Mateo 26:33, él con fuerza y agallas decía, aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré. Versículos después, versículo 74 del mismo capítulo, cuando la prueba llegaba a su vida, comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre.
la fe se ve probada muchas veces en circunstancias complejas. Es cierto, podemos decir, confío plenamente en Dios cuando a nuestros ojos todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando esos momentos de angustia, de prueba, situaciones en las cuales nos enfrentamos? Confiamos muchas veces más en la experiencia que en lugar de ir a los pies de Dios, suplicar su guía, suplicar su dirección y pedirle a Dios no falte, no falle nuestra fe. Debemos tener cuidado. Si Pedro falló, tú y yo podemos fallar. Si Abraham falló, tú y yo podemos fallar. Primera de Corintios 10:12 lo conoces. El que crea estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, la respuesta de Abraham nos deja ver muchas cosas. Una simple frase expone todo un corazón atrás, porque no era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. Dios manifestó que es fiel a sus promesas y obró a través de Abimelec. Dios no iba a dejar que un hombre interrumpiera sus planes. Así que en versículo 3 vemos que Dios se presenta a través de un sueño a Abimelec y le da una sentencia de muerte. En el versículo 3, viene Dios a Abimelec en un sueño de noche y le dice: he aquí, eres hombre muerto. Es una situación complicada. Abimelec trata pero ¿yo qué hice? Yo no hice nada. En la integridad de mi corazón andé. Y en el versículo 5 aún dice: no me dijo él mismo, es mi hermana, y ella también me dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Dios obra. Dios no va a dejar que sus planes se vean interrumpidos porque un hombre no confía en él. Dios va a trabajar en sus hijos. Dios va a formar el carácter de Cristo y lo forma a través de las situaciones, de las pruebas que tú y yo día a día vivimos. Así que Dios no va a permitir que esto se detenga, por lo que nos muestra que aún Dios en su soberanía interviene. Y en el versículo 6 es lo que leímos, al final del versículo, cuando le dice: yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Dios está manifestando que en las situaciones, es cierto, la responsabilidad de las acciones son tuyas y son mías, pero el Dios soberano permite o dispone que ocurran las situaciones. Así que por alguna razón, ese día Abimelec le dio sueño. Ese día Abimelec le dolía la cabeza. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Pero Abimelec no tocó a Sara, la mujer que Dios había prometido para que a través de ella y la simiente de Abraham llegara la promesa, el cumplimiento de la promesa. Así que podemos ver aquí, hermanos, que Dios muestra su misericordia a través del incrédulo. Muchas veces utiliza Dios a hombres incrédulos para sus propósitos. Y esto lo hace como una manifestación de su pura misericordia sobre la humanidad. Y es así entonces donde podemos ver a Dios obrando en Abimelec para cumplir sus propósitos, porque Dios es todopoderoso y Él va a hacer sus planes. Así que Abimelec en el versículo 7 recibe una orden puntual. Ahora pues, devuelve a la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, nuestro primer punto, que era ver la falta de sabiduría o la confianza en tu propia sabiduría, podemos ver que se presenta en las situaciones una y otra vez en nuestra vida. Y debemos estar al pendiente de esto. Debemos velar y cuidar que no caigamos en tentación. Que aunque venga la misma situación de prueba económica y en el pasado has fallado, esta vez
la respuesta por medio de la gracia de Dios que obra en ti sea diferente. Solamente entonces es por la gracia de Dios que es posible que una situación que hemos enfrentado podamos salir adelante. Pero Abraham nos manifestó en esta ocasión que era un pecador débil, necesitado de la gracia, y que Dios obraba en cada hombre. Como obró en Abraham, obra en ti y obra en mí. Y entonces podemos avanzar, hermanos. Podemos ver la segunda actitud errónea que nos manifiesta Abraham. Y esto lo vemos en el versículo 9 al 13. Y es menospreciar la providencia de Dios. Menospreciar la providencia de Dios. En el versículo 9, Abimelec llama energéticamente a Abraham y le pone una regañada, le empieza a cuestionar, le empieza a reclamar con una insistencia. El gentil pecador confrontando al siervo escogido le dice: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí, sobre mi reino, un pecado tan grande? Es interesante cómo Abimelec exhorta a Abraham. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué te he hecho? Y muchas veces podemos ver que una mala decisión que lleguemos a tomar tiene afectación a los demás. Y tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás no fue a predicar a Nínive y Dios movió el corazón y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer con Jonás. Y también vemos cómo puede afectar el hacer de más, como en el caso de David, que vio a una mujer y por su pecado afectó a todo el pueblo de Israel. Y entonces aquí Abimelec exhorta realmente muy fuerte a Abraham y le cuestiona: ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? Y entonces, en el versículo 11, les digo, hermanos, pareciera que es otro, pero no, es el mismo Abraham de Hebreos 11. En el versículo 11, me gustaría leerles lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente, porque se entiende un poquito mejor. Y dice el versículo 11: yo pensé, este es el lugar donde no hay temor. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Eso es lo que la Nueva Traducción Viviente dice. Yo pensé, Abraham, pues pensaste mal. Confiaste en alguien que no debías confiar, en ti mismo. Es cierto que era una situación complicada, es cierto que Abraham se estaba presentando ante una situación difícil, pueblos paganos que iban a hacer lo que tuvieran que hacer para cumplir su voluntad, pero se le olvidó a Abraham debajo de las manos de quién estaba. En Génesis 12, con la fe de Dios, Abraham salió a seguir, a obedecer a Dios. En Génesis 14 enfrentó a 4 reinos, ¿recuerdas? Al rey de Kedorlaomer. Lo enfrentó con la gracia de Dios, con el poder de Dios y liberó a Lot. En Génesis 17, lo estudiamos recientemente, Dios se le presenta como el Shaddai, como el Todopoderoso. Confirma que su pacto eterno de hacerlo Dios suyo y en su descendencia iba a ser a través de la esterilidad de su esposa Sara. Y ahora dice el versículo 11 que él creyó que no había temor y que lo matarían por causa de su mujer. Es cierto que Abraham no dijo una mentira textual, lo leímos más adelante. Abraham dijo una media verdad, dijo que era su hermana, que era parte, venía de su padre, pero no de su madre. Es cierto, no dijo una mentira textual, pero mostró una actitud que tú y yo podemos también mostrar, que es menospreciar la providencia de Dios.
es menospreciar y creer que Dios no es lo suficientemente poderoso, soberano, capaz para librarnos de las situaciones. Y entonces muchas veces nuestras acciones pueden manifestar que buscamos solucionar lo que tal vez Dios no va a poder solucionar. Y queremos ayudarle a Dios y recurrir a cosas o acciones propias en lugar de buscar su voluntad. Y eso lo hemos visto o lo has podido ver en tu vida. Cuando en medio de una enfermedad dudas y menosprecias la providencia de Dios, te ha sanado en el pasado y ahora no lo podrá hacer. Dios te ha provisto en los momentos de escasez o de necesidad económica, ¿no lo puede hacer ahora? Entonces, muchas veces podemos menospreciar que Dios es suficiente para el creyente, que Dios es vasto para el creyente, que no se trata de lo que tú y yo logremos, se trata de buscar a Dios y depender de Él. Menospreciamos muchas veces su providencia porque podemos caer en una necedad. Nos olvidamos muy fácil de quién es Cristo, de lo que hizo Dios, de lo que en su gran amor manifestó a nosotros, sus hijos. Menospreciamos la grandeza de nuestro Dios. Y acompáñenme por favor en Efesios 2. Porque en Efesios 2 se manifiesta lo que Dios fue capaz de hacer, la muestra más grande de su amor. Efesios 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvos. Muchas veces somos necios, hermanos, en olvidarnos quién es Dios. Dios fue capaz de darnos vida por medio de la obra de Cristo, romper tu duro corazón, mi duro corazón, y poner un corazón de carne vivo. Pero entonces muchas veces dudamos. Nos exponemos ante situaciones porque dudamos de quién es nuestro Salvador. Creemos que solo Dios se encarga de lo espiritual, que Dios solamente está en los temas que corresponden al espíritu. Y creemos que una enfermedad, un problema en el matrimonio, un problema económico, un deseo aún, Dios no está interesado en esto. Tendemos muchas veces a olvidar la providencia de Dios en tu y en mi vida al sustentarnos, al proveernos de nuestro día a día, y empezamos a confiar más en lo que nosotros podemos hacer, en lo que las circunstancias parecen ponernos en contexto y darnos miedo. Y entonces nos afanamos en cosas que Dios en su infinito poder fácilmente puede darnos la guía y la dirección. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de Filipo, también es una exhortación para nosotros, al decirnos: por nada estén afanosos. Versículo 6, antes bien en todo mediante oración y súplica con acciones de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. El problema es que perdemos nuestra vista de lo que realmente es importante. Cristo Jesús. No el afán, no las preocupaciones. Esas llévalas en oración a Dios. Esas tráelas en súplica a los pies de Cristo. Y entonces el versículo 7 nos dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús entonces nuestra mira. No debemos perder nuestra mira.
Es solamente Cristo en medio de las situaciones, en medio de los problemas que podemos enfrentar. No son las circunstancias, no son los ataques, es Cristo Jesús. Porque entonces, cuando perdemos la vista de Cristo Jesús, podemos caer entonces como Abraham, comenzando a temer de las cosas, de las circunstancias, queriendo buscar salidas por nuestros propios medios, y podemos caer. Nos podemos encontrar entonces desconfiando en Dios. Hoy particularmente, hermanos, es una época en la cual tu fe y mi fe va a ser probada. Durante los últimos días o semanas, vamos a llamarlo así, falsos cristianos famosos han negado su fe. Vamos a decir lo que se han bajado del barco. Tanto músicos como escritores, como llamados pastores, falsos cristianos. Pero famosos es lo peligroso, porque gente que pierde su fe muchas veces en Dios es por causa de que no tenía su fe en Dios, la tenía en el hombre. Y hoy en día está siendo probada la fe del creyente y debe ser pasada por fuego. Hay que filtrar el metal precioso de la hojarasca. Y entonces hoy cristianos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estos grandes hombres están bajándose del barco de la fe cristiana? Y es porque nunca fueron hijos de Dios y nunca tuvieron su vista en la cruz, en el Cristo Jesús. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque es tiempo, hermanos, que en medio de esta prueba que podemos tú y yo pasar, defendamos la cruz, debemos proclamar la cruz y debemos vivir dependiendo de la cruz. No podemos, hermanos, estar jugando a los cristianos. No es un tiempo para estar jugando a los cristianos. Es un tiempo para en medio de las circunstancias correr a los pies de Cristo, suplicar su guía, suplicar su dirección. Y como ahí mismo en Filipenses 1:27, Pablo les dice a la iglesia, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Es un tiempo de prueba y lo vemos también en el testimonio de Abraham. Abraham fue probado, hermanos. Y Abraham no es recordado como el hombre de fe por lo que él es, sino por lo que Dios obró a través de él. Porque Dios le dio la fe para confiar en Dios, para seguirlo, para dejar todo lo que estaba atrás. Pero recordar, hermanos, solo hay un justo y es Cristo. Y nos muestra entonces el capítulo y el resto del capítulo que la fe de Abraham en ese momento, en esa situación, falló. Así que debemos entonces tú y yo ser conscientes de esto. El capítulo concluye en los versículos 14 al 18 con dos acciones, tanto la primera de Abimelech como la segunda de Abraham, que nos dejan ver que Dios es fiel, que Dios no va a depender de solamente un hombre, que la obra de Dios va a continuar y el plan de redentor de Dios sobre la humanidad iba a continuar. Y entonces en el versículo 14, Abimelech toma ovejas, siervos y siervas y se los da a Abraham. Y a Sara también la devuelve. Y le dice, he aquí, mi tierra está delante de ti. Habita donde quieras. Dios obró a través de Abimelech para que el plan redentor de Dios continuara. Y tiene mucho que ver que Dios le haya permitido a Abimelech ser de bendición, porque sabía que Abraham debía ser probado, debía ser fortalecido en su fe. Y vamos a avanzar en los capítulos, hermanos,
Y muy probablemente ya te esperas y ansías ese capítulo en el cual se prueba la fe con su hijo. Y es algo que pasa en el creyente, pasa en ti y en mí. La fe debe ser probada. En el versículo 16, en el versículo 17, en respuesta, Abraham ora a Dios, Dios sana a Abimelech, y lo que pareciera ahí había traído un juicio para cerrar la matriz de toda mujer de la tierra de Gerar. Y Dios sana y libra de esta maldición que había puesto. Entonces, esto nos permite ver, hermanos, que Dios es fiel a sus promesas. Que si Dios le prometió a Abraham que él iba a ser por el camino por el cual llegaría la descendencia, por la cual vendría el Redentor, iba a mantenerse. Y también cumplió la promesa que le dio a Abimelech, que si liberaba a su esposa, no iba a morir, a la esposa de Abraham. Es entonces donde podemos tú y yo confiar. No en lo que tú y yo logremos, no en lo que tú y yo podamos asegurar con nuestras capacidades, experiencias, habilidades. Es siempre puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Es ahí, al despertarnos, al dormirnos, tener en mente, es Cristo Jesús y en su gracia que puedo sostener mi vida. Y en medio de las pruebas, en medio del fuego abrasador, poder mantenernos firmes. Siendo Cristo entonces el cumplimiento de toda esta travesía, me gustaría terminar con un estandarte en nuestros corazones en Efesios 3 y poderlo dejar ahí como una manifestación, hermanos, de que es Cristo y solamente el Cristo en quien debemos confiar. Leo lo que dice Efesios capítulo 3. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a nuestro Dios. Nuestro Padre, te damos tantas gracias, porque somos faltos, nos encontramos tantas veces pecando de la misma manera, siendo incrédulos. ¿A quién eres tú? Confiando en nuestra sabiduría para las situaciones, y tú sigues siendo fiel. Cuántas gracias te damos, Padre, porque en tu infinita misericordia nos permites ver que Abraham es recordado por la fe, pero no en sus capacidades, pero no en lo que Abraham era capaz de lograr, sino en lo que tú hacías a través de Abraham. Y nos manifiesta, Padre, que la fe del creyente va a ser probada. Por favor, Padre, te suplicamos que en medio de las pruebas, que en medio de las circunstancias que parecen adversas, nuestra fe no falle. En medio de la enfermedad, de la escasez, que podamos confirmar y declarar en nuestros corazones, como el apóstol Pablo decía en Filipenses: sé vivir, sea cual sea mi situación. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perdónanos, Padre, si nos hemos encontrado muchas veces cometiendo el mismo pecado por falta de fe en ti. Por favor, Padre, en tu gracia guíanos para fortalecer nuestra fe, para estar constantemente siendo llenos de tu evangelio, estarnos exponiendo día y noche ante la grandiosa obra de nuestro Salvador Jesucristo, puesto que es solamente en Cristo y por Cristo y para Cristo que podemos descansar. Te damos tantas gracias, Padre, porque no nos dejas solos,
porque aún cayendo, tú eres fiel, Padre. Lo mostraste y manifestaste en Abraham al restaurarlo y continuar con tu plan redentor, y lo manifiestas en nuestras vidas. Cuando en nuestra incredulidad, en nuestra duda, tú sigues siendo fiel y nos has mantenido hasta este momento. No permitas, Padre, que confiemos en nosotros, que confiemos en lo que nosotros logremos o hacemos, porque nada es nuestro, porque nada es por nosotros, Padre. Te damos tantas gracias por la grandiosa obra de Cristo Jesús, porque en esa obra descansamos solamente. Y ayúdanos, Padre, a que esto que hemos escuchado, leído, sido expuestos ante tu palabra, sea confirmado en nuestros corazones, sabiendo, Padre, que la honra, la gloria y la alabanza es solamente para ti. Te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la disposición que pones en nuestros corazones para estar aquí escuchando tu palabra. Y te suplicamos, Padre, que nos permitas seguir predicando y proclamando las buenas nuevas de salvación. Todo esto a tu gloria, a tu honra, por los méritos del Salvador, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches.